Buenas tardes. Continuamos con el curso bíblico. El camino, la verdad y la vida. Lección número 24. Estoy compitiendo con el sonido. Muy bonito el himno de Fountain View Academy. Bueno, lección número 24. La deidad, el Hijo. Primero vamos a hacer nuestra oración. Ayúdame, Santo Padre, a hacer esta oración. Humildemente suplico que laves nuestras manos, nuestros corazones de toda impureza, de toda inmundicia. Perdónanos, Señor, todo pecado. Clamamos a ti por las personas que están sufriendo a causa de esta pandemia del coronavirus. Sabes, Señor, las cosas terribles que están ocurriendo. Millones de personas sin empleo, estampidas de personas en la India regresando a sus hogares en las condiciones más penosas y dolorosas. Señor, millones de indigentes en las calles, especialmente de las grandes ciudades. Muchos de ellos ahora no tienen un plato de comida. Las familias, Señor, te pedimos que sostengas las familias de aquellos que ya perdieron seres queridos. Gracias, Señor, porque tu gracia nos sostiene. Padre Santo, si hay presentes malos espíritus aquí o donde soy visto, ayúdame, Señor, a estructurar la oración. Señor, les digo a estos espíritus malos que Jesús nos dio poder y autoridad a todos los hijos de Dios sobre todos esos ángeles caídos, incluyendo su líder, y en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda, que salgan de este hogar y de donde soy visto, en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos tus santos ángeles de luz. También sean bienvenidos, Señor, todos los que están viendo estos videos y que aún los verán en el futuro. Tú puedes multiplicar las visualizaciones de estos videos. Señor, el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Pedimos especialmente, Señor, por esta lección maravillosa que estamos estudiando, Señor. Esta serie acerca de la deidad de tu persona, el Padre, de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Solo tú, Señor, con tu poder, puedes inspirar a tu siervo para transmitir de la forma en que tú quieres y con la sencillez y la humildad, el amor de Jesús. Clamo por la salvación de todos aquellos que han venido acompañando este curso hasta la lección 24. Quiero mejor encontrarlos a todos en el cielo y que sean multiplicadores, compartiendo con sus amigos, familiares, conocidos, los links de estos videos. Acompáñame, pues, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, qué privilegio es de exactamente, es el privilegio maravilloso hacer una presentación acerca de el Hijo. No existe mejor presentación de Jesús que la vida de un hijo de Dios, un cristiano que le usa el nombre a Cristo, la vida de abnegación y sacrificio, de amor al prójimo, de un hijo de Dios. Esa es la mejor presentación que podemos hacer de Jesús. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Si no lo hacemos, si no llegamos a hacerlo, estamos excluidos del cielo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Muy bien, antes de comenzar esta lección, quiero leer aquí un texto maravilloso. Muy bien, a ver dónde me hago aquí. Muy bien, quiero leer un texto maravilloso del libro más bello que existe en el planeta Tierra, después de la Biblia, el libro más hermoso que se haya escrito acerca de Jesús. Muy bien. Y nos dice, vamos a buscarlo aquí con el buscador. Dice, muy bien, vamos al capítulo 1. Está en el capítulo 1 de El deseado de todas las gentes. Aquí lo tenía, se me había perdido. Bueno, muy bien. A ver. Muy bien. Dice, capítulo 1, perdón. Voy a leerlo de Consejos para los Maestros, el capítulo 36, la página 255. Se me perdió el texto del deseado, pero este a su vez es extraído del deseado de todas las gentes. Y dice, el que no había pecado fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, a fin de que nosotros, los caídos y pecaminosos, pudiésemos ser tratados como Él lo merece. ¿Cómo merece ser tratado Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del universo? Él pasó por toda esa ignominia, humillación, todo ese sarcasmo, por todas esas burlas, esa tortura, por la crucifixión, para que Él fue tratado como tú mereces y como yo merezco, para que tú puedas un día llegar a ser tratado como Jesús, el Hijo de Dios, merece ser tratado. Imagínate la gloria que nos espera entonces. Vamos con la lección número 24. La deidad, el Hijo. Y vamos ya a la pregunta número 1. Pregunta número 1. Muy bien. Y nos dice la pregunta número 1. Bueno, aquí la estoy localizando. ¿Qué afirma el Padre Celestial acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? En Marcos 1:11. La respuesta dice, el Padre Celestial afirma que Jesús es su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios.
Muy bien, vamos a buscarlo. Marcos 1:11. El Evangelio de Marcos. Ayer leímos este texto, vamos a leerlo ahora. Por ocasión del bautismo de Jesús, la voz del Padre dijo, cuando él estaba allí arrodillado, todo mojadito en la orilla del Jordán, después de ser bautizado por Juan Bautista, el Padre dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tal vez muchos de los presentes que pudiesen haber oído esta voz podrían haber tenido algún preconcepto hacia Jesús, por lo menos hasta antes de escuchar esta declaración. Él era un campesino, se había criado con los rudimentos de los campesinos, pero nos dice la profeta del Señor que sus maneras eran finas y delicadas. Y a todo lugar donde iba transmitía una atmósfera de santidad, pureza, simpatía, amor. Pues bien, de pronto, a medida que fue desarrollando su ministerio, muchos, vamos a hablar por ejemplo de los fariseos que eran ricos y que eran muy estudiados y tenían diplomas y habían doctores entre ellos y vestían ropas muy caras y muy finas. Al ver a este campesino, al que llamaban el hijo del carpintero, pero en realidad era hijo de Dios, que nunca fue a una escuela, no tuvo ni diploma de quinto de primaria, que no pisó un colegio, una universidad, que caminaba a pie, todo su ministerio lo hizo a pie, lo realizó a pie. Imagínate la salud que tenía, con sus manos llenas de callos. La carpintería en aquella época no era como es hoy en día, era muy rudimentaria. Cuando tú o ellos quisieron creer, y 3 fariseos por lo menos creyeron en él, José de Arimatea, Nicodemo y Saulo de Tarso, creen que él es lo que el Padre dice que es, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que tú eres hecho hijo de Dios cuando crees una cosa de esas. La humildad de Jesús para haber sido tan condescendiente, o sea, para haberse humillado de esa manera, es conmovedor. Muy bien, entonces, según el Padre, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, y al mismo tiempo es el Rey del universo. Bueno, iba pasando por alto. Si quieres entrar en contacto conmigo, aquí está cómo hacerlo. Y también iba pasando por alto mencionar, ya se llenó la batería, mencionar que me encuentro todavía en Fresno. Estamos en el día 13 de cuarentena y es probable que esto dure tal vez 50, 60 días más. Dios tenga misericordia. Y hoy es el día 1 de abril del año 2020. Es un día miércoles y ya son las 5 de la tarde y 22 minutos. Y está oscurito afuera porque está haciendo mucho frío en estos días. Aquí en la ladera de la cordillera de la montaña. Este es un pueblito de fincas. Hay mucho plátano, mucha verdura, mucha fruta, gracias a Dios. Bueno, ayer alguien vino y me dejó una guanábana enorme, grandota, y hasta este momento no supe quién fue. Bueno, eso se me vino a la mente comentarlo. Bueno, gracias a Dios por vivir en este lugar. Este lugar es un paraíso para quien aprecia la comida natural, saludable que Dios nos dejó. Bueno, vamos con la pregunta número 2.
¿Por qué Jesús tiene poder para resucitar muertos? Juan 11:25, 43, 44. Porque Jesús es una de las tres personas de la divinidad. Primero, yo quiero leer estos tres versículos de Juan, pero después quiero leer algo del deseado de todas las gentes y después algo de Pablo. Nos dice Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y leo el 26 también. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ya llevaba 4 días dentro de la tumba, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Fue el mayor milagro que Jesús hizo hasta 6 días antes de su crucifixión. Eso lo hizo faltando 6 días para ser crucificado. Y este fue el mayor, esta fue la mayor evidencia, la mayor prueba que Jesús dio para sus enemigos, para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, para los doctores de la ley, fariseos, escribas, herodianos, etc., de que Él era el Hijo de Dios y de que era un ser divino, aunque se estaba presentando ante ellos en un cuerpo humano. Muy bien, vamos a leer un texto de El deseado de todas las gentes, del capítulo El Señor resucitó, de la página 730 y 731. Vamos a dejar algo bien en claro. El poder divino de Jesús, Él nunca lo utilizó en toda su vida de ser humano que estuvo aquí, hasta cierto momento. Ya voy a decir cuál momento. Bueno, hasta que resucitó. Solamente cuando resucitó usó ese poder divino. Todos los milagros que Jesús hizo, los hizo por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Él no podía usar su divinidad. Sí hubieron manifestaciones de su divinidad. Por ejemplo, cuando Jesús fue olvidado por José y María a los 12 años de edad en su primera visita de Pascua a Jerusalén, cuando ellos lo encontraron y Jesús se declaró Hijo de Dios, la divinidad fulguró a través de la humanidad. Cuando Él hizo la purificación del templo, la primera y la segunda, la divinidad fulguró a través de la humanidad. Y hay algunos otros detalles que podríamos comentar acerca de esto, pero cuando Jesús resucitó a pesar de haber resucitado con un cuerpo de carne y hueso. Resucitó habiendo retomado su divinidad. Y de hecho el cuerpo en el que Él resucitó ya era un cuerpo glorioso, incorruptible e inmortal, el cuerpo humano de Él. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo primero que Él hizo? Inmediatamente resucitó. Pues acontece que nos dice Lucas que por ocasión de la muerte de Jesús, muchos sepulcros se abrieron. Y quiero ver si encuentro el texto de Lucas aquí rapidito.
la palabra sepulcros está en la Reina Valera del 60, está 38 veces. Tremendo. Muy bien, vamos entonces a buscar el texto de Lucas. El texto de Lucas nos dice, perdón, es Mateo. Dice Mateo 27:52, cuando Jesús expiró en la cruz, que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Lucas 27, 52 y 53. ¿Cuándo fue que fueron resucitados esos muertos cuyos sepulcros se abrieron? Después de la resurrección de él. Pues bien, aquí yo tenía el texto, voy a volver a colocarlo. En el deseado de todas las gentes, el capítulo El Señor resucitó, dice en la página 730, al resucitar Cristo, sacó de la tumba, ¿recuerdas Juan 5, 28, 29? Y no os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y serán resucitados. Y esas palabras de Jesús tuvieron su primer cumplimiento porque esta fue una resurrección para la eternidad. La resurrección de Lázaro fue una resurrección que Lázaro no resucitó con un cuerpo glorioso e inmortal. Lázaro volvió a morir, pero volverá a ser resucitado cuando Jesús regrese. El hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado por Jesús, y la niña de 12 años que Jesús resucitó, ellos volvieron a morir. Pero acerca de estos que Jesús resucitó, Él los resucitó con cuerpos gloriosos y eternos. De hecho, ascendieron con Él al cielo cuando Él ascendió al 40º día de su resurrección. Bueno, lo leo. Al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida, o sea, eran mártires a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Lo primero que Jesús hizo fue resucitar un grupo de mártires. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Solo que al comienzo leímos que dice que eran una multitud. Una multitud se puede componer de 50 o de 50,000. Cuando lleguemos al cielo sabremos cuántos eran. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba. ¿Qué significa los he traído de la tumba? Que Él fue el que los resucitó. Recuerda Juan 5, 28 y 29. Como primicias de mi poder para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. A los tres que ya estaban en el cielo, Enoc, Moisés y Elías, se unieron esta muchedumbre, que no sabemos si eran 2,000 o 40,000, Dios lo sabe. ¡Qué hermosura! Pero además, estamos dando pruebas de la divinidad de Jesús, ¿ok? Porque esta lección se llama la deidad, el Hijo.
Estamos dando evidencias de que Jesús es Dios. Cuando Él regrese, Él va a resucitar a todos los justos. Ya lo estudiamos en la lección número 12. Muy bien, vamos pues para la tercera pregunta. Vamos a localizarla. Acá la tercera pregunta. Si hay alguna duda, vamos a considerar este texto que está en Tito 2:13. La pregunta dice: ¿es nuestro Salvador Jesucristo un hombre común o Él es Dios? Tito 2:13 dice: Jesús no es un hombre común, Jesús es Dios, nuestro Salvador. Vamos a buscar a Tito, por favor. Abre tu Biblia, busca, verifica. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo llamó Pablo aquí en Tito 2:13 a Jesús? Nuestro gran Dios. Jesús es divino, es Dios. Solamente Dios podía pagar la deuda del pecado del ser humano. ¿Cuánto valor tienes tú para Dios, que entregó su vida por ti? Muy bien, vamos pues a voltear aquí la hojita para proceder a la pregunta número 4. La pregunta número 4. Muy bien. Si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, por alguna razón has estado postergando esa decisión, aprovecha esta lección que estamos estudiando hoy, tan hermosa, tan maravillosa, para que comprendas, por favor, que fue el mismo Dios el que fue clavado en la cruz por las criaturas que Él creó. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué queda demostrado por ocasión de la transfiguración de Jesús? Marcos 9, 2 y 3. Respuesta: Jesús se transfiguró para demostrar que Él es divino. Si no estás familiarizado con el verbo transfigurar, la Biblia usa el verbo transfigurar para referirse al hecho de que Jesús se mostró en una ocasión en la cima de una montaña donde estaba solo con Santiago, Pedro y Juan, solamente para ellos tres. Él se mostró como el ser divino, celestial, glorioso que Él es. O sea que de adentro de Él fulguró la gloria divina y Él se transfiguró en persona divina, en ente divino, delante de tres pobres pecadores mortales. Ya vamos a leer un texto donde nos dice la mensajera del Señor que ellos fueron habilitados para soportar, por el poder de Dios, para soportar la visión de ver la gloria de Dios. ¿Qué privilegio tuvieron? Pues bien, vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Marcos 9, 2 y 3. Oh, perdón. Mira el título, que hay un título. Dice la transfiguración. También encuentras el relato de la transfiguración en Mateo 17, 1 al 13. Aquí hay una notita que lo dice. Y en Lucas 9, 28 al 36. 6 días después, Jesús tomó a Pedro,
a Jacobo también, a Santiago también se le llama Jacobo, y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Quiero leer el 4 también. Y les aparecieron Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte, como Enoc, y Moisés fue resucitado por Jesús poco después de que él murió. Hacía ya más o menos casi 1400 años que Moisés había muerto y había sido resucitado por Cristo. Quiero leer el 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, estaban demasiado perplejos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este mismo campesino que ustedes vieron allá cuando salió del agua, del cual yo dije que es mi hijo amado, ahora viene el Padre y a la divinidad, porque Jesús está allí como ente divino con toda su gloria. Acerca de él, el Padre dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pregunta: ¿cómo sabían los apóstoles que los dos que se aparecieron allí eran Moisés y Elías? Si los apóstoles vinieron a la existencia siglos después de que ellos habían muerto, Moisés había muerto y Elías había sido trasladado al cielo. Vamos a continuar con esta inquietud en el segundo segmento. Ya regresamos.